de apoyo. Caracol nos mueve la vida. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. El hijo mayor de Luis Carlos Galán Sarmiento se llama Luis Alfonso. Nació cuando tenía Galán 22 años y fue de una relación fugaz con la empleada del servicio. Es la primera vez que Luis Alfonso, el secreto mejor guardado de su padre, acepta hablar para televisión. Empecemos. Solo hasta los 33 años, Luis Alfonso pudo llevar el apellido de su padre. En vida, su papá, Luis Carlos Galán Sarmiento, no lo reconoció legalmente, aunque siempre respondió por él. Fue de los primeros estudiantes que se benefició de la medida que adoptó el propio Galán de validar el bachillerato. Se graduó y con muchísimo esfuerzo, mientras hacía vueltas de mensajería en Telecom, estudiaba Derecho en la Universidad Libre. Hoy asesora víctimas del conflicto armado. A sus 49 años, siente que ya está listo para contarle al país de su existencia. Es un galán que no tiene por qué seguir viviendo en la sombra. Me llama mi madre, de una manera me dice, Alfonso, mataron a Luis Carlos. Mi reacción fue decirle a mi madre que escuchara bien. Volvimos a escuchar la radio y, bueno, mi reacción fue venirme a Bogotá. No sabía dónde estaba. Llegué al Capitolio y me fui a los primeros puestos de la fila que llegaba al recién destruido Palacio de Justicia y le ofrecí plata para ingresar de primero. Yo estuve un momento viendo su ataúd y se me vino a mente la conversación del día anterior. Absolutamente todo. Una terrible soledad sentí. Como si lo supiera, como si sintiera la muerte pisándole los talones, Luis Carlos Galán Sarmiento estuvo con su hijo mayor Luis Alfonso, el hijo que tuvo cuando era un muchacho, el día antes de que lo asesinaran. A los 22 años dejó embarazada a la empleada del servicio de su casa, Isabel Corredor, la niñera de sus hermanos pequeños, la mujer que cuidaba a los niños mientras Luis Carlos estudiaba Derecho en la Universidad Javeriana. De ese encuentro clandestino nació el primer hijo de Galán. Luis Alfonso hoy tiene 49 años y es abogado como su padre. El 18 de agosto de 1989, el día en que asesinaron a Galán, en la plaza de Soacha, Luis Alfonso estaba en Facatativá, solo y en silencio, sin poder gritarle al mundo que también era un hijo huérfano, que era el primero y era el hermano mayor de Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio. Y ese día, cuando tuvimos la conversación, noté era que su rostro estaba totalmente pálido y que fue el rostro que yo vi ya en el Capitolio, cuando lo estaban velando. La conversación giró alrededor de las amenazas que se habían acentuado y él dice una frase y es: a nadie le importó que me iban a matar en Medellín. ¿Y se lo dijo con la preocupación sí, de que...? Sí, se sentía muy solo. Dice, me siento muy solo, el país no entiende lo que estoy haciendo. Yo lo que le dije fue, ¿por qué no se va del país? Ajá. Es lo mejor. Pienso que eso le da una protección. La presidencia puede esperar, ¿sí? Y él decía, no, eso sería demostrar cobardía. Yo en este momento tengo una responsabilidad con el país y no me voy a ir. Mis enemigos quieren que me vaya, pero yo no voy a ir. Pues yo hablaba con él muy poco, pero todas esas conversaciones a mí me marcaron. La muerte de Luis Carlos Galán fue como una muerte anunciada. El país vivía en una zozobra constante. Pablo Escobar, su peor enemigo, le había declarado la guerra al candidato presidencial y todo su aparato criminal estaba enfocado en la lucha contra la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos. Mientras el país lloraba la partida del que hubiera sido el presidente de Colombia, Luis Alfonso, un completo desconocido,
luchaba contra la multitud y contra la tristeza para cargar el féretro de su padre. Mi reacción con uno de estos dos hermanos de mi padre era decirles, bueno, quiero llevar el féretro de mi padre, le pido ese favor. Sobre la carrera séptima, entre calles, qué sé yo, 22 y 26, lo llevé, me impactó la reacción de la gente. Y bueno, luego llegué a este sitio, Sí. creo que aquí a esta parte estaba una tarima. ¿Y usted qué siente en ese momento? Totalmente destrozado salí y a medida que iba pasando el tiempo, pues digamos que el dolor en medio de esa soledad y de no poderlo decir. Solo. ¿A quién decirle que yo estaba ahí, como dijo de Galán? Y que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. Fue difícil, pero Se bueno, veían en poco este y por momento, raticos. Luis Alfonso creo que recuerda es con pasar mucha la hoja claridad del tema cada de palabra de la última conversación que tuvieron justo el día antes de que asesinaran a Galán. Él me dijo, a mí me van a matar. Tarde o temprano, a mí me vas a matar. ¿Ese mismo día? Sí, tú vas a quedar muy indefenso. Tienes que seguir estudiando. Fue como una premonición terrible. Como una despedida. Sí, fue dolorosa. Y es que Luis Carlos Galán no solo era un hombre público, era el futuro presidente de Colombia, siempre era el centro de atención. Los medios de comunicación no lo dejaban en paz y así y todo, nadie supo nunca el secreto que guardaba su corazón. Yo nací en el año 65. Estamos hablando que ella permaneció en esa casa más o menos 10 años, algo así, o de pronto más. Ese fue un amor de niños, de infancia. Yo lo digo con orgullo y mi madre me lo cuenta en la intimidad, que en el momento dado él habló que había que consolidar eso, pero desafortunadamente, pues por muchas cosas, los prejuicios sociales, qué sé yo, no se consolidó esa unión. Luis Alfonso Corredor, con el apellido de su madre, creció en el campo. Su infancia transcurrió en el pueblo de El Rosal, en Cundinamarca, a tan solo 20 minutos de Bogotá. Visitamos la casa de sus abuelos y su pueblo. Caminamos recordando el pasado de una vida de campesino, que como decía el propio Galán, parece una historia de novela. Es como una novela, pero esperemos que no termine en lágrimas. Decía esa frase. Yo recuerdo de mi madre que alguna vez me dijo una frase en relación a que, pues obviamente yo le hablaba de mi apellido, el apellido de que no lo tenía. Y ella me dijo algo que después repetiría mi padre. Me decía, usted no puede sentirse ni superior ni inferior a nadie bajo esa situación. Vamos a proteger a Luis Carlos y más adelante, como él lo ha dicho, le va a dar el apellido. Y yo recuerdo una escena en la primaria que alguien me preguntó, la profesora directamente, vamos a dar nombres acá de sus padres, porque es que no tenemos anotación de eso, cada uno me va a decir, y era delante de todo el salón. Yo de cierta manera tenía un complejo. Claro. ¿Y ahora qué voy a decir? Pues incoherencia, yo voy a decir Luis Carlos Galán y me llamo Luis Alfonso Corredor, ¿sí? Pero lo dije. ¿Cómo se llama su papá? Luis Carlos Galán. La profesora de ese entonces me dice, uy, igual que el concejal. Yo guardé silencio, me senté y dije, sí, parece que sí. Los primeros años no conoció a su papá, solo hasta que cumplió 6. Aunque él respondía juiciosamente con una mesada que les hacía llegar con un amigo sacerdote que luego los presentó. Isabel seguía trabajando como empleada en casas de familia y se veían solo los domingos de vez en cuando. Esa fue mi infancia, muy tranquila y nunca me faltó nada. ¿Y usted le pregunta a su mamá, mamá y mi papá? ¿Usted Sí. se llamaba Luis Alfonso Corredor? Así es. ¿Cierto? Así es. Ella me dice, su papá es Luis Carlos Galán. En ese entonces, pues, Ella siempre se lo dijo. sí, nunca lo ocultó, no, siempre lo dijo. Un poco más grande, Luis Alfonso sentía que no era suficiente saber quién era su padre y que respondiera por él y lo visitara de vez en cuando. La sangre Galán y el talante de su padre también las heredó su hijo mayor. Con él tuvimos una conversación muy fuerte. Yo tendría unos 17, 18 años. Y es cuando, una conversación que estaba pendiente, y era encararlo, del por qué no me reconoció. La reacción de él fue
agacharse, agachar la cabeza. Y lo interpreté, dígame lo que quiera, porque no tengo nada que decir. ¿Sí? Y acepto esa situación. Pero ya después la conversación me dice él, mire, entiéndeme que en este momento no te puedo reconocer. Y obviamente después de eso yo dije, pero ¿por qué? Pues ya mi conclusión era que si eso se ventilaba públicamente, sus enemigos iban a utilizar eso para atacarlo. ¿Sí? Y nosotros entendimos esa actitud con él, esa decisión, y la respetamos. Usted tuvo el valor de decirle a su padre, bueno, un poco heredado de la sangre, del temperamento de su papá, decirle, bueno, pero usted ¿por qué no lucha por mí? Digamos que yo le encaré cómo era posible que se enfrentara al narcotráfico, a Pablo Escobar, pero conmigo era totalmente, digamos, le faltó ese valor, carácter para hacer eso. Él intentó hacer una adopción, pero yo no iba a aceptarlo, ni mi madre tampoco. ¿Sí? Yo me quedaría llamando Luis Alfonso Galán Pachón. ¿Cómo iba yo a negar a mi madre? Está Pues bien, estaba pues viejita. los achaques normales, sí. Isabel tiene 74 años. Nació en Boyacá. Nunca se casó ni tuvo más hijos. Y según Luis Alfonso, su prudencia y su humildad hicieron que ella pudiera guardar silencio para proteger la imagen de Luis Carlos Galán. Atacar a Galán por mi existencia es de cobardes. Siempre estuvo pendiente de mi madre en todo, absolutamente en todo, hasta el último día, hasta ese 18 de agosto. Mi madre cumple años el 22 de agosto. Y él llamaba insistentemente a la casa, al apartamento que nos dio, diciendo, ¿qué hubo? La nevera, perdón, la lavadora, ¿ya llegó la lavadora? No, no ha llegado. ¿Qué lavadora está hablando? Dice, no, es que yo le hice un regalo a Isabel y tiene que llegar en estos días. ¿Qué pasó? Dile a Isabel que la quiero visitar en su cumpleaños, pero que entienda que si no puedo ir a visitarla, ¿sí? Donde digamos que las visitas eran un almuerzo, una comida. Y ella también trataba de consentirlo cuando lo veía, le hacía cosas ricas de comer. Sí, él le fascinaba la pasta, pues bueno, y ella sabía como los gustos, en fin, y lo atendía de la mejor manera. Y para él era muy grato visitarnos, pues digamos que era una especie como de respiro a tanta presión que tenía, y con nosotros de alguna manera pues demostraba esa faceta de ser humano, y así lo manejamos siempre. Fuimos sus cómplices, por llamarlo así. Una complicidad muy difícil de sobrellevar y un silencio con el que cargó hasta ahora. Por rebeldía dejó el colegio a mitad de camino porque quería dedicarse al ciclismo. Y claro, ahí estaban los consejos y las advertencias de su papá cuando se lo contó. Un día cualquiera y sin motivo, Galán le dio el mejor regalo del mundo, sobre todo para un muchacho que soñaba con ser el campeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Un momento dado, él llegó con un marco de bicicleta. Me dijo, adivine de quién es ese marco, y era de Lucho Herrera. Pues yo lo conservé como un tesoro durante mucho tiempo, y en una fiesta, en un día de la madre, me acuerdo tanto, que no tenía que darle a mi madre. Lo único que se me ocurrió fue hacer un canje con una máquina de coser, con el dolor en el alma, pero pensando en darle a ella un regalo. El apellido Galán lo obtuvo en 1998, 5 años después de haber validado y de haberse graduado de bachillerato. Su abuela paterna, doña Cecilia, jugó un papel determinante, porque testificó para que se le reconociera como hijo legítimo de Luis Carlos. Trabajaba en Telecom como mensajero de día y estudiaba de noche para ser abogado. Por una casualidad y de una forma muy prudente, empezó a luchar por el derecho de llamarse Galán. ¿Cómo fue el proceso? Desde que usted toma la decisión de dar esa pelea hasta recuperar el apellido de su padre. Digamos que las pruebas estaban ahí, documentales y testimoniales. Mis hermanos y Gloria se allanan a la demanda y el proceso culmina con una sentencia donde un 29 de septiembre del año 98 está la anotación en el registro civil. Curiosamente, un 29 nace mi padre. Sí. Y se hace el reconocimiento como hijo extramatrimonial. Y es que Luis Alfonso no solo estaba luchando por llevar un apellido que por derecho propio le correspondía. El primogénito de Luis Carlos Galán, después de 33 años de vida, por fin podía decir públicamente
que era hijo de su padre. ¿Qué significa llevar el apellido de Luis Carlos Galán? Creo que es el discurso de Galán que tiene que vivir, el discurso de Galán que se tiene que transmitir por parte no de mis hermanos ni del apellido Galán, sino todos. Yo creo que el legado de Galán es de todos y ahí es donde tienen que apropiarse las nuevas generaciones. Yo a mis hijos les hablo de Galán. Tengo que correr. Estuvimos juntos en el cementerio donde está enterrado Luis Carlos Galán. Luis Alfonso lo visita en los momentos difíciles y habla con él, le pide ayudas y consejos. Es muy parecido a su padre en sus gestos y en su forma de hablar, pero también en el valor con el que ha enfrentado su pasado y su futuro. Ha trabajado muy duro para sacar adelante a su familia. Tiene 3 hijos, cuida a su mamá y lucha cada día por ser un buen abogado. ¿Qué piensa hoy de esa historia que le tocó vivir a su mamá? ¿Se ha sentido alguna vez discriminado o incómodo o señalado? No, todo lo contrario. Yo veo a mi madre como una heroína, una luchadora que me inculcó muchos valores, principios, como lo hacen las madres, y reconozco en ella su temple. Su historia habla de algo más que ser el hijo de la empleada del servicio, de algo más grande que ser hijo de un padre que luchó y murió por su país y de una madre que guardó silencio para proteger al amor de su vida. Luis Alfonso Galán Corredor es un digno hijo de su padre y que lo sepa todo el mundo.